Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar juntos para estudiar su maravillosa palabra. El mensaje de hoy se llama Santos Vivos. Está basado en Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7. Mientras usted busca en su Biblia este pasaje, me gustaría leer una parábola que alguien recientemente me envió. Había una vez un pastor que estaba pastoreando sus ovejas al final de una ruta. Un nuevo Jeep Grand Cherokee hizo un chillido al detenerse al lado de él. El conductor, un hombre vestido de trajes, zapatos caros, un reloj llamativo y gafas de sol, preguntó al pastor: «Dígame, si puedo adivinar cuántas ovejas tiene, ¿me daría una?» El pastor miró al hombre y luego miró el extendido campo de ovejas y dijo: «De acuerdo». El joven ejecutivo estacionó su vehículo deportivo, conectó su computadora portátil e instaló su internet inalámbrico, entró a la página web de la NASA, escaneó el terreno usando un GPS, o sea, su sistema de posicionamiento global, abrió una base de datos, luego imprimió su reporte en una mini impresora. Después volvió hacia el pastor y dijo: «Usted tiene exactamente 1.586 ovejas en su rebaño». El pastor, sorprendido, dijo: «Es correcto. ¡Wow! Usted puede tener una de mis ovejas». El joven tomó uno de los animales y lo puso en la parte de atrás de su jeep. El pastor le llamó y le dijo: «Oiga, antes que se vaya, si yo adivino su profesión, ¿usted me pagaría?» El ejecutivo sonrió y dijo: «Seguro, adelante, inténtelo». El pastor dijo: «Usted es consultor». El hombre, sorprendido, dijo: «Es correcto. ¿Cómo lo supo?» Entonces el pastor le dijo: «Muy simple. Primero, usted vino aquí sin que yo lo llamara. Segundo, me cobró para decirme algo que ya sabía. Y en tercer lugar, usted realmente no entiende nada sobre mi trabajo. ¿Y sabe qué? En realidad me gustaría que me devuelva mi perro, porque se lo llevó confundido con una oveja». ¡Qué interesante esta parábola que estamos leyendo! Este hombre había confundido una oveja con un perro. En nuestra última lección descubrimos que era posible para las personas que lucen bien, que suenan espirituales, que tienen todo el equipamiento religioso en el análisis final, no saber la diferencia entre la fe genuina y la fe falsa. O, para ponerlo en otras palabras de aquella parábola, ellos realmente no saben la diferencia entre un perro y una oveja. Aún más trágico es que ellos están viajando hacia abajo en la carretera de la vida, creyendo que han comprado el producto original, cuando en realidad han sido engañados. Y el engaño es desenfrenado. Está tan propagado, de hecho pusimos al descubierto un momento en el futuro, revelado en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, cuando masas de gente religiosa estarán de pie ante Jesucristo, solamente para recibir un juicio inesperado. Estas personas habían hecho milagros, sanidades, ministerios proféticos, y lo habían hecho todo en el nombre del Señor Jesucristo. Aún así, en ese momento, el verso 23 nos dice que Jesús, el juez, dirá: «Nunca os conocí». En este grupo están pastores y maestros de escuela dominical, evangelistas y diáconos, hacedores de milagros y sanadores, líderes de estudio bíblico y directivos de denominaciones. Estas son personas de las cuales usted nunca imaginaría haber sido engañadas, pero en ese momento todos ellos se enfrentarán a la verdad y a la realidad de su engaño. No es sorpresa que Pablo ordenó a la familia de la iglesia a examinarse a sí mismos para ver si están en la fe, para que no desaprueben el examen. No es sorpresa que Pedro desafiara a los miembros de la iglesia a hacer firme su vocación y elección, como se expresa en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10 en su primera parte, donde dice: «Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección». Francamente,
Creo que el deseo y sumisión de este tipo de evaluación es más una prueba de fe genuina que cualquier otra cosa. De hecho, al mundo no se le pide nunca evaluar su fe. Es la persona quien declara a Cristo a quien se le pide que se examine a sí misma. Ahora, hágase a sí mismo estas preguntas. ¿Hay un afecto interno por Cristo? Otra pregunta más. ¿Hay alguna vergüenza ante el más ligero pecado? ¿Hay sumisión a las cosas de Cristo, motivado no por el orgullo, dinero, aplauso, la promesa de bendición o por causa de la comodidad, sino simplemente por la pasión rendida de agradar, obedecer y honrar al Señor desde mi corazón con mi vida? Hágase esas preguntas, por favor. Son muy importantes. Usted podría decir, pero ese tipo de evaluación no producirá dudas. Si es realizada con una actitud de oración, con la Escritura como su guía y el Espíritu Santo de Dios como su evaluador, no producirá duda, producirá profundidad. Su fe no será destruida, se profundizará. Pablo se refiere a esa profunda fe genuina en Romanos capítulo 1, verso 5, como una fe que es obediente. ¿Y por quién? O sea, el Señor Jesucristo nuestro Señor, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, dice la palabra. Obediencia y fe en este versículo son vistos como sinónimos del verdadero creyente. Es fe que obra. Como hemos dicho, la fe salvífica viene independientemente de cualquier obra, pero la fe genuina, salvífica, obra. Ahora, por primera vez en la declaración del Evangelio de verdad de Pablo, él se dirige a los lectores de esta carta a los romanos de una manera personal. Mire el capítulo 1, versos 6 al 7 en su primera parte. Dice así la Biblia: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Aquí dice que fuimos llamados ¿a qué? Llamados a pertenecer, a ser de Jesucristo. Note la repetición de una palabra que se usa 3 veces en los primeros 7 versículos de Romanos por el apóstol Pablo. Dice, versículo 1, previamente hemos leído que Pablo informa al lector de su llamado y es el de ser un apóstol. Verso 6 nos dice que somos llamados a ser de Jesucristo. Y versículo 7 dice que somos llamados a ser santos. Sepa que esta palabra llamamiento o llamado, que es kletos en el griego, es una palabra clave que comunica verdad en gran volumen. El verbo de esta palabra es kaleo, que traducido significa simplemente llamar. Es interesante que la palabra griega para iglesia es otra forma de esta misma palabra. La palabra es eiskaleo, que significa convocar. De esta manera, la iglesia es una asamblea de convocados. Dios está en el proceso de convocar a quienes serán salvos y entonces, de ellos, forma el cuerpo de Cristo. La descripción de Pablo en estos versos es que son literalmente llamados para pertenecer a Jesucristo. La idea es de posesión. Si después de la iglesia usted viera a sus 4 hijos parados esperando a papá, como usualmente lo hacen, y alguien le preguntara, oiga, ¿de quién son esos niños? Si ellos se están comportando bien, usted podría decir, son de Marcia, de mi esposa, ¿no? Ella se merece el crédito. Sin embargo, si ellos se estuvieran comportando mal, usted podría decir, no sé de quién son esos niños. Podría leer la declaración de Pablo en el verso 6 para enfatizar la naturaleza posesiva de esta manera. Son llamados de Jesucristo. ¿Hijo de quién es usted? Usted es hijo de Jesucristo, según este pasaje. Y sucede que usted lleva su nombre, cristiano. De la misma forma que mis hijos tienen el apellido Dave, porque son mi prole, usted lleva el nombre cristiano porque usted es su prole.
De manera similar, usted es llamado limeño porque reside en la ciudad de Lima, aunque tal vez usted no sea limeño de nacimiento. Y también es llamado peruano, allí seguramente sí por nacimiento y porque su ciudadanía es la peruana. Usted posee ciertos derechos, privilegios y responsabilidades como limeño y como peruano. Una de las cuales, a propósito, es votar. Le animo a pensar todos los aspectos y luego votar. No se atreva con negligencia a votar para luego andar quejándose del que fue elegido. No haga eso. Piense. Usted es limeño porque vive en Lima, y es peruano porque nació en Perú, y usted es cristiano porque vive en Cristo. Como uno que vive en Cristo, su ciudadanía entonces, escribió Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y como él escribió en Efesios capítulo 2, versículo 19, conciudadanos de los santos. Eso es lo que somos. Francamente, creo que mientras más tomemos conciencia de nuestra ciudadanía celestial, mejores ciudadanos seremos en la tierra. Lo más comprometidos que seamos a nuestras responsabilidades como ciudadanos de la ciudad celestial, más responsables seremos como ciudadanos en nuestra propia ciudad terrenal. ¿Entiende este concepto? En otras palabras, Pablo está diciendo, somos llamados por Cristo para ser de su posesión personal. Eso es un cristiano. Espero que quede claro. Un autor que leí recientemente comentó su propia conversión durante su primer año en la universidad. Él y su compañero fueron expuestos al Evangelio una noche y como resultado ambos aceptaron a Cristo. Para este autor, la vida nunca más sería la misma. Su amigo, sin embargo, bajó de su habitación la mañana siguiente y dijo, ¿acaso no fue la cosa más loca la que hicimos anoche? Creo que me dejé llevar. No le dirás a nadie sobre esto, ¿cierto? Ese amigo había oído solamente el llamado del predicador. El autor, sin embargo, había oído el llamado eficaz de Cristo. Este había producido en él fe genuina para creer e hizo de él un nuevo hombre en Cristo Jesús. Él era ahora posesión de él y para Jesucristo. Entonces dijimos que somos llamados para pertenecer a Jesucristo. En segundo lugar, fuimos llamados para ser amados, amados de Dios. No solo somos llamados para pertenecer a Jesucristo, sino que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, continúa en Romanos capítulo 1, versículo 7, diciendo que los verdaderos creyentes son amados de Dios. La palabra amado es una palabra especial que es reservada solamente para los hijos de Dios. ¡Qué hermoso concepto! Mientras que Dios tiene un amor general para todo el mundo entero, mientras que Dios tiene un amor que sostiene aún a sus enemigos. De manera que llueve sobre ellos, ¿se acuerda lo que dice la palabra de Dios? Que llueve sobre los sembrados y el mismo sol que disfrutan sus hijos los calienta a ellos. Esta frase es única y exclusivamente para su preciosa posesión. Usted puede recordar que la primera vez que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento fue cuando Jesucristo empezó su ministerio. El Padre habló desde el cielo y dijo, tal como aparece en Mateo 3:17, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Usted sabe lo que significa ser amado de Dios? Le pregunto. ¿Sabe eso? ¿Usted se ve a sí mismo de esta manera? Oh, si usted permitiera que esta verdad penetrara su corazón hoy. Usted es la posesión especial de Dios y Él le ama profunda, eterna, fiel, atenta, deliberada e infaliblemente. Usted es su amado. La siguiente frase de Pablo fue pensada para hablar volúmenes a los creyentes. Note el verso 7 nuevamente. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Esa era otra manera de decir,
Dios sabe exactamente dónde viven. Usted de ninguna manera se ha escapado de su visión periférica. Ustedes no se han mudado a un nuevo lugar mientras que Él estaba distraído, de manera que ahora, aunque Él trate, parece no poder encontrarles. No ha pasado eso. Si hubo un grupo de creyentes que podría haberse asombrado que Dios supiese dónde vivían, estos habrían sido los romanos. Para estos tiempos, el apóstol Pablo o cualquier apóstol para esas cuestiones no les había visitado. Su iglesia no fue fundada por una delegación oficial de creyentes. De hecho, por todo lo que sabemos, ellos fueron establecidos por gente que había vuelto de Jerusalén después de Pentecostés, ¿se acuerda? Cuando Pedro predicó el primer sermón y 3.000 creyeron. Hechos capítulo 2, versículo 10, nos dice que habían visitantes de Roma en Jerusalén. Evidentemente, ellos se habían convertido a Cristo, habían vuelto a Roma y habían establecido aquella iglesia. ¡Qué ciudad en la cual tratar de construir una iglesia! ¡Qué increíble! Esta era Roma, Italia. Este era el lugar del poderoso, el hogar de Nerón. Era también la ciudad del pecado, llamada por uno de sus propios historiadores de Roma, la cloaca de la iniquidad. Este era el lugar de los gladiadores y de los apostadores. Este era el hogar de la prostitución religiosa y la superstición. Esta era la ciudad donde decenas de miles se agolpaban en el Coliseo para ver las carreras de carros a caballos. Esta ciudad era como San Francisco, Las Vegas, París, Buenos Aires, todas estas juntas en una. ¿Cómo podría la iglesia en Roma esperanzarse en competir por los corazones de la raza humana? Y qué lugar para llegar a desanimarse fácilmente en su búsqueda por la santidad. Oh, qué tentación, qué fácil lugar para fallar, qué fácil allí para pensar: seguramente Dios no tiene tanto interés por nosotros en Roma como sí seguramente lo tiene por su iglesia en Jerusalén o Antioquía. ¿Alguna vez notó que Dios nunca escribió una carta específicamente para los creyentes en Jerusalén? ¿Se dio cuenta de eso? Sin embargo, sí escribió una carta a través de su siervo Pablo específicamente a los creyentes que vivían en Roma. Dios no quiso que ellos olvidaran que estaba interesado no solo quiénes eran, sino también dónde estaban. ¡Wow! La carta a los romanos es una carta personal del corazón de Dios. Y, desde el inicio mismo de la carta, Él los llama sus amados. Entonces, como estamos viendo a través de estos pasajes, dijimos que fuimos llamados a pertenecer a Jesucristo, fuimos llamados a ser amados de Dios, pero también fuimos llamados a ser santos. Hay un llamado más. Ellos han sido llamados a pertenecer a Jesucristo, han sido llamados amados de Dios, y en este versículo 7 Pablo escribe que ellos han sido llamados a ser santos. La palabra griega para santos en este versículo es agios, que significa venerables. La traducción latina de agios es sanctus, que nos da nuestra palabra santo. Los santos entonces son los venerables. Ahora note cuidadosamente que algunas palabras han sido añadidas por los traductores para dar claridad. A menudo, sin embargo, como en este caso, en realidad oscurecen el impacto de la verdad. No somos llamados a ser santos, como traduce la versión Reina Valera y la Nueva Versión Internacional. Llamados como santos, como la traduce la Biblia de las Américas, la cual está más cerca al significado original, pero creo que aún oscurece el peso de la declaración de Pablo. Pablo simplemente escribió: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. Eso escribió guiado por el Espíritu Santo de Dios. Hay una vasta diferencia entre ser llamado a ser santo y simplemente ser llamado santo.
Ser llamado a ser santo es una meta que usted trata de alcanzar. Ser llamado santo es una posición que usted ya tiene. Si Dios lo llamó a ser santo, entonces será mejor que usted haga su mejor tiro. La Iglesia romana enseña que la santidad debe ser ganada y es solo para unas pocas personas especiales. Si usted quisiera ser un santo, entonces primero usted tiene que morir y estar muerto por al menos 150 años. Luego, se hace una solicitud por alguien que esté vivo ante la autoridad eclesiástica. Mientras tanto, usted está sufriendo en el purgatorio, pagando la penalidad por aquellos tiempos cuando usted no era tan santo. Finalmente, la Iglesia está de acuerdo en ver su caso y señala un comité conocido como Avocatus Diaboli, o el abogado del diablo. Cualquier evidencia conocida de sus tiempos que carezca de santa conducta es recolectada, así como evidencia de milagros o sanidades que ocurrieron por su mano, en su tumba o a través de alguna reliquia perteneciente a usted. Luego, se convoca a un juicio donde ambas partes son presentadas. Si la evidencia de su santidad sobrepasa la evidencia de su pecaminosidad, la orden eclesiástica más alta puede pronunciarse a favor suyo como un santo. Usted inmediatamente es sacado del purgatorio y metido en la felicidad del cielo, donde usted recibirá las oraciones de la gente que todavía está en la tierra. Hay un problema con todo este proceso de solicitud, y es que nada de esto tiene una base bíblica. No hay ni un solo versículo en la Biblia para sustentarlo. No hay ni uno. De hecho, la Biblia usualmente se refiere a un santo como alguien que no ha estado muerto por 150 años o más. Pablo escribió en Efesios capítulo 1, versículo 1, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En Filipenses 1:1, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y otra vez en Colosenses 1:2, a los santos en Colosas. Estas personas estaban muy vivas en aquellos tiempos. Espero que quede bien claro este concepto. Vamos a hacer ahora una aplicación posicional. De acuerdo a la Biblia, la santidad no es la meta del creyente, es la posición de cada creyente. Nuestra posición desde el tiempo pasado. Esta ha sido nuestra posición desde el tiempo pasado. Pablo escribió en Efesios capítulo 1, verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Es también nuestra posición actual, la cual produce muchos beneficios. Pablo menciona uno de estos beneficios en Romanos capítulo 8, versículo 27, porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu intercede por los santos. Si no fuésemos santos, no tendríamos derecho a la promesa de intercesión del Espíritu Santo en nuestro favor. Pero también hay una promesa para el futuro. Hay promesas pasadas, presentes y futuras relacionadas con el hecho de que somos aquí y ahora santos. Dios nunca va donde un pecador y le dice que trate de obtener la santidad. Nunca. No. Él nos saca fuera del lodo del pecado y nos dice, tú eres ahora uno de mis santos. ¿Cómo puede llamarnos santos?, nos preguntamos. Él puede decir eso, mi amigo, no porque tengamos justicia intrínseca o porque hayamos hecho cosas justas, sino porque tenemos la justicia de Cristo depositada a nuestra cuenta, que está en bancarrota. Romanos capítulo 5, verso 17, en su última parte nos dice que muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La única diferencia entre un pecador y un santo es el Salvador y su regalo de justicia. Esa es verdad bíblica posicional. Ahora, la palabra santo significa ser apartado o separado. Ser el venerable o el santo de Dios significa que usted está apartado para Él.
Usamos esa misma palabra santo en otro contexto en nuestra cultura. Añadimos la palabra santo al matrimonio y se llama santo matrimonio. Y la ceremonia del santo matrimonio no le cambia el carácter o la personalidad al novio o la novia. De hecho, muchas semanas después de su boda, ellos se van a dar cuenta que tendrán que cambiar. Sin embargo, algo sí les sucedió durante la ceremonia del santo matrimonio que fue inmediato. Su carácter no cambió, su personalidad no cambió, eso les tomará el resto de sus vidas, pero sí su estatus cambió. Ellos caminaron hacia la plataforma como dos personas independientes que podrían haber pertenecido a alguien. Ellos caminan de regreso desde la plataforma perteneciéndose el uno al otro. Caminaron hacia la plataforma como dos individuos solteros, salieron de allí como una pareja de casados legal y moralmente unidos el uno al otro. Cuando usted llegó a ser un creyente, inmediatamente llegó a ser la novia de Cristo, su santo. Y mientras el Señor va a cambiar su corazón y su carácter a través del curso de su vida, su estatus cambió inmediatamente. Usted ahora le pertenece a Él. Ahora, esta verdad posicional tiene una aplicación práctica. Escuche bien. Yo nací en la familia David. Puedo recordar muchas veces cuando crecía, cuando salí a jugar o después cuando tuve las llaves del auto y salí por la puerta, mi mamá y mi papá me dijeron, no olvides cuál es tu apellido. Lo que estaban diciendo es que mi conducta tenía que concordar con mi estatus. Leemos el mismo desafío en la Biblia cuando Pablo escribió en Efesios capítulo 5, verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. En otras palabras, mientras que usted no es un santo porque vive santamente, usted está para vivir santamente porque es un santo. ¿Lo entendió? Es un juego de palabras. Escuche bien. Mientras que usted no es un santo porque vive santamente, usted está para vivir santamente porque es un santo. Está para perseguir una vida de santidad porque usted es uno de los santos de Dios. El mismo pensamiento viene por medio de Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice la palabra. Efesios 4, 22 y 24, el apóstol Pablo escribió esto, también guiado por el Espíritu. Despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pedro escribió en Primera de Pedro capítulo 1, versos 14 al 16, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En otras palabras, haga honor a su apellido. Entienda esto. Usted podría decir, ese es un alto estándar difícil de cumplir. Sí lo es. Y Dios no reduce el estándar, llena de poder al santo. Un artículo del famoso diario Wall Street reportó que el Consejo de Educación para la ciudad de San Francisco se había reunido recientemente. Escuche lo que pasó. Habían tenido el conocimiento que cerca de 1 de cada 3 alumnos del último año de secundaria de San Francisco no se graduarían en la fecha indicada porque no reunían los requisitos para la graduación. Entonces, ¿qué hizo rápidamente el Consejo de Educación de San Francisco? Redujeron los requisitos para la graduación. Totalmente lo contrario que hace Dios. Francamente, estoy esperando que el sistema del mundo se eche al piso a cualquier nivel que la gente aparentemente pueda cumplir. Ciertamente, nuestra cultura parece creer que entre los peores pecados del mundo entero está una autoimagen baja producida por fallar. Yo, sin embargo,
Estoy más alterado cuando la Iglesia hace lo mismo. Recientemente el artículo de un diario atrapó mi atención. Decía así, escuche bien. Conociendo que muchas parejas en proceso de divorcio sufren de culpa al finalizar su matrimonio, un obispo de Hannover, Alemania, dice que es tiempo que la Iglesia dé un paso al frente para ayudar a la gente a tratar mejor con el dolor. Margot Kiesmann, una obispo de la Iglesia protestante alemana, sugirió hoy que las iglesias presenten una ceremonia religiosa especial de término del matrimonio. Mucha gente tiene problemas de conciencia después del divorcio, de modo que una ceremonia de separación y sus hijos se las arreglarán, dijo ella al diario alemán. Kiesmann sugirió que la familia entera se reúna en la iglesia para renunciar a los votos matrimoniales. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Cómo hemos bajado los estándares para tratar de no tener culpa? La verdad es que a veces los santos se divorcian. Algunas veces los santos faltan a sus clases de la secundaria. Algunas veces los santos cometen muchos otros pecados. Sin embargo, el estándar bíblico de vivir como santos no cambia para acomodar los pecados de los santos. No se reduce a sí mismo para que nos sintamos mejor con respecto a nuestra falla. No pasa eso. La señal de un verdadero santo, de hecho, es una admisión del pecado como pecado y una completa confesión de ese pecado al Salvador. La señal de un verdadero santo es que éste se incomoda por sus actos pecaminosos, por sus motivos pecaminosos y por su corazón pecaminoso. Este es profundamente conmovido cada vez que no vive de acuerdo a su apellido. Los santos hoy están en proceso de descubrir que si vivir la vida de un santo fuese algo que podrían hacer fácilmente por nosotros mismos, nunca dependeríamos del Espíritu Santo. Nunca necesitaríamos cambiar nuestra debilidad por la fortaleza de Cristo. Nunca necesitaríamos la guía y sabiduría del Padre. La palabra de Dios sería un manual al cual miraríamos de vez en cuando. ¿Quién realmente la necesitaría si podríamos vivir por nosotros mismos? Sin embargo, lo opuesto es la verdad. ¿No es cierto? La persona que está buscando la santidad y persiguiendo aquella actitud que coloca sus afectos en las cosas de arriba, ha descubierto que vivir como un santo no es solo difícil, es imposible. Si fuese algo que dependiera de nosotros mismos, no sabríamos la diferencia entre un perro y una oveja, como decíamos al principio de este mensaje. Los estándares de motivo santo, afecto santo, pensamiento santo y vivir santo son imposibles de experimentar a menos que, primero, hayamos sido llamados por Cristo a pertenecer a Él, porque separados de Él nada podemos hacer, y en segundo lugar, descansemos en el hecho que somos profundamente amados por Dios. De otra manera, nuestros esfuerzos son fríos. Y en tercer lugar, reconozcamos nuestro estatus como santos, apartados para nuestro Dios. Luego, no desearemos nada menos que una vida que haga honor a nuestro apellido. Somos llamados a ser de Cristo, llamados a ser amados de Cristo, llamados santos para vivir una vida santa. Entonces, cuando usted salga a su mundo, no olvide a quién pertenece. No olvide quién le ama profundamente y no olvide que su apellido es para la gloria de Dios.